una gran bendición el poder llegar a ustedes a través de esta plataforma y poder compartir de la palabra de Dios. Nuestro Señor y Dios es maravilloso, es misericordioso y siempre está dispuesto a seguir enseñando a cada uno de sus hijos. De hecho, es muy común que utilicemos la frase hijos de Dios, porque esta frase es la expresión que nos recuerda que hemos sido agregados a la familia de Dios, la familia de la fe. Dice por allá un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el día de hoy necesitamos hablar de una de esas características que necesitamos como hijos de Dios. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que Dios espera de nosotros. Incluso nuestro Señor Jesús, cuando nos recomienda que vayamos en comunicación con Dios, que vayamos en oración a Dios, Él dice, cuando oraréis, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Si le llamamos Padre, entonces lo lógico es que nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios. Gracias por invertir este tiempo. Es un tiempo ganado, es un tiempo bien aprovechado, en el cual uno se fortalece en fe y crece en conocimiento también. Vamos a hablar de un atributo muy importante. Como hijos de Dios, nos permite el poder identificarnos mejor. Y es el hecho de que necesitamos ser sencillos. Dice por allá en el Salmo 19:7 que Dios hace sabio al sencillo. ¿Usted es una persona sencilla? ¿Usted es una persona que le gusta la sencillez? Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de esto porque hace falta, mucha falta. Dios realmente no quiere que sus hijos sean complicados, sean personas que anden buscando algo enorme, grandísimo. Le gusta al Señor lo que es sencillo. Así es que cuando hablamos de este punto, pues a lo mejor utilizamos esta palabra muy comúnmente, pero ¿realmente sabemos a qué se refiere la Escritura cuando nos dice acerca de que nosotros debemos de ser sencillos? Dice por allá el apóstol Pablo a los filipenses, y lo dice bien ahí en el capítulo 2, versículo 15. Dice de la siguiente manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La sencillez es una virtud que cada uno de nosotros necesita proyectar, necesita practicar. Y bueno, pues para poder entender más acerca de lo que se refiere Dios con ser sencillos, pues necesitamos darnos cuenta que la sencillez es la capacidad que tiene el ser humano para conservarse humilde, transparente, respetuoso y receptivo, a pesar de su estatus social o intelectual, o a pesar de sus logros o situaciones positivas que haya alcanzado en su vida. Porque en ocasiones hemos nosotros conocido personas que en un tiempo eran muy amables, atentas, sonrientes, compartían con nosotros y de un tiempo en adelante cambiaron. Algunos de ellos cambiaron porque les fue muy bien, unos de ellos obtuvieron un estatus mejor, más elevado y dejaron después de compartir o convivir con otros. Empezaron realmente a sentirse que ya no pertenecían a ese nivel o a ese grupo y a uno le extrañó, no, pues sí, antes andaba con nosotros, antes hacíamos esto, pero ya no. Algo pasó con él, algo pasó con ella, cambió. En otras palabras, esa persona dejó de ser sencilla y se volvió tal vez más sofisticada, más sofisticado. Lo contrario a ser sencillo, bueno, pues es ser complicado,
ser difícil. Una persona complicada y difícil no va a ser sencilla. Incluso puede caer en el punto de vista de creerse superior a uno. Se vuelven algunos soberbios, arrogantes, presumidos, orgullosos, vanidosos. Pues esas personas no son sencillas. También pueden llegar a sentirse más sofisticados o algo que no es sencillo pudiera ser muy sofisticado, muy elevado, muy llamativo, muy ostentoso. Es lo contrario a ser sencillo o a la sencillez. Por ejemplo, si a una persona que le gusta escribir se le dice, escribe algo sencillo. Si vas a dar unas palabras allá delante de muchas personas, habla de una manera sencilla. Entonces, aquella persona pues debe de entender que lo que va a decir desde allá arriba, tal vez en una graduación, tal vez en una presentación, alguna exposición, debe de entender que las palabras que utilice, los ejemplos que utilice, deben de ser fáciles de comprender, fáciles de pronunciar. Hay personas que en ocasiones, con el hecho de hacer sentir a los demás que sabe, que puede, empiezan a decir términos muy elevados, tal vez filosóficos, tal vez muy técnicos, y algunos hasta dirán, bueno, ¿y esa palabra qué significa? ¿Qué quiere decir? Entonces dejan de ser sencillos. Si, por ejemplo, se le dice, una maestra o un maestro de escuela le dice a los alumnos, la próxima semana vamos a tener un examen y va a ser sencillo. Entonces los alumnos entienden que ese examen va a ser fácil, va a ser un examen no complicado y por supuesto que el maestro les va a decir, pónganse a estudiar, pero va a ser sencillo. Esto ayuda también para que los estudiantes no se pongan en un estrés, en una preocupación de que viene el examen, viene la prueba. Va a ser sencillo y si estudian, lo van a pasar. Exacto. También podemos entender que si, por ejemplo, hay alguna reunión y aquella persona dice, los invito a mi casa y cómo hay que ir, qué hay que llevar. No, nada más, vístanse sencillos. O sea, no muy elegantes, no muy llamativos. Es una comidita, una cenita normal, tranquilo. Algo no es formal, es más bien algo casual. Y uno entiende que puede ir tranquilamente sin estar preocupándose porque voy a llevar saco, corbata o un traje especial. No, no, no. Creo yo que hablar de sencillez, pues, es hablar de algo tranquilo. Y las personas que son sencillas, para empezar, son humildes, transparentes, respetuosas. Es importante que entendamos que esto es algo que Dios pide de cada uno de nosotros. Ser sencillos está relacionado con la pureza de corazón. Pablo rodea la palabra sencillo con dos grandes términos cuando menciona el pasaje ahí de Filipenses: irreprensibles y sin mancha. Dice él, están en medio de una generación malvada, perversa. Ustedes manténganse irreprensibles, que no haya algo que se les pueda señalar, manténganse sin contaminar. Y es como cuando recordamos en los tiempos de Noé, que la maldad había crecido mucho y por todos lados se veía perdición y maldad. Mas, sin embargo, la familia de Noé se mantenía tranquila y procuraba hacer la voluntad de Dios. Lo mismo pasó en la época de Daniel, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados allá a Babilonia. Ellos procuraron no contaminarse, a diferencia de otros. La maldad también había crecido y también había muchas formas de contaminarse. Entonces, Daniel y sus compañeros, ellos decidieron no participar, decidieron no hacer lo mismo que hacían los demás. Así estamos bien. En nuestro tiempo también sucede lo mismo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que necesitamos evitar.
Por lo tanto, podemos también decir que estamos en medio de una generación perversa y maligna. Pero la decisión es de cada uno, si hace lo que hacen ellos o si se mantiene al margen. Así estamos bien, si no se contamina. Aquellos, Noé, Daniel, amaban de todo corazón a Dios, le servían de todo corazón con todas sus fuerzas y no dejaban que lo que en ese momento les pudiera atraer o llamar mucho, no dejaban que entrara en sus vidas, en sus corazones. Ellos buscaban hacer realmente lo que Dios quería. Y no era, no era muy complicado, y a la vez en estos tiempos tampoco. Pero es mucho más fácil ir con la corriente. Es mucho más fácil caerle bien a otros. O es que si no hago esto, pues me van a empezar a atacar, me van a empezar a decir de cosas y no quiero eso. Y mejor me callo o hago lo mismo que los demás. Y pues en ese lugar, en ese sentido, pues uno hace lo mismo que los demás, pues se está contaminando también. Segundo, pues ser sencillo nos ayuda a cumplir efectivamente el llamado de Cristo hacia el campo evangelístico. O sea, que una persona sencilla con sus palabras, con su ejemplo, puede incluso decir que cree en Dios, a veces sin ni siquiera decir que cree en Dios, con su propio ejemplo. Pero Dios le pidió a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, que fueran y le dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vayan, anuncien, prediquen, pero tengan mucho cuidado. Y aunque a la mayoría de las personas no les guste el estar cerca de una serpiente, nos podemos preguntar por qué nuestro Señor Jesús utilizaría el ejemplo de una serpiente. Bueno, en realidad lo hace y hay que poner atención en esto. Las serpientes a veces están ahí tranquilas, ni se mueven. No son animales nerviosos, las serpientes, a diferencia, no sé, de otros, de los gatos, otros que se mueven. La serpiente está ahí está. Incluso a veces ni nos damos cuenta que está ahí una serpiente hasta cuando ya la tenemos muy cerquita y uno se asusta. Si uno la ve de lejos, bueno, pero muchas veces uno la ve de cerquita, se asusta. ¿Por qué? Porque no quieren ser vistas. Se mantienen tranquilas. Prudentes como serpientes no tiene que ver nada con el hecho de que ser agresivo o atacar. No, es más bien ser pasivo. Y sencillos como palomas, dóciles, apacibles. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba muchos términos de ejemplos para ayudarnos a entender cómo nosotros deberíamos comportarnos, de qué manera podíamos nosotros poner algún buen ejemplo. Y ahí donde usted anda, ahí donde usted trabaja, ahí donde algunos estudian, pues se necesita mucho ser prudente y ser sencillo. Prudentes porque, pues, uno necesita estar alerta. Dice el apóstol Pablo, estamos en medio de una generación maligna, perversa, o sea que en cualquier momento te pueden estar cazando, te pueden estar tratando de hacer algo. Mantente alerta y sé prudente. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, al prevenir a los apóstoles, les está diciendo, las cosas tal vez se pueden complicar, pero ustedes ya lo saben de antemano. Cristo, nuestro Señor, da a entender que la prudencia y la sencillez son herramientas efectivas para poder ser buenos obreros en la fe, poner siempre un buen ejemplo, disciplinados. Y de alguna manera también estos atributos, estas herramientas nos van a ayudar a defendernos de aquellos que nos agredan, aquellas personas groseras, aquellas personas que no saben medir sus palabras. Nosotros no nos vamos a comportar iguales, por eso sea prudente.
nosotros no vamos a hacer lo que ellos hagan, por eso hay que ser sencillos, tranquilos, porque pues personas como estas hay en todas partes. Los obreros del Señor, aunque necesitamos comportarnos con prudencia como una serpiente, no vamos a perder la sencillez que proyecta una paloma. No por el hecho que nos digan cosas, nos hagan cosas, nosotros nos vamos a comportar igual. Uno necesita saber medir la situación y por supuesto que Dios nos dará la solución, mejorarle así, mejorarle de esta manera para no complicar las cosas. El apóstol Pablo también le ayudó mucho ser sencillo. Él aprendió porque en un tiempo, pues era una persona también muy aguerrida, una persona de acción. Él accionaba y reaccionaba de una manera rápida. Vamos a ver, pero tuvo que cambiar. Pablo tuvo que aprender a ser sencillo. Y en algún momento cuando él estaba siendo cuestionado acerca de su fe y de lo que él hacía, pues él tuvo que defenderse, tuvo que abogar por él mismo y llegó a estar delante del mismo rey. Él tuvo que no ser agresivo, no ser imprudente, trató al rey con sencillez, sabía que dentro de aquel atuendo como rey, tan, pues, lo que representaba al imperio romano y la riqueza, pues también se daba cuenta que ahí había un alma necesitada y que esa alma podría alcanzar la salvación. Así que se presentó como él era y presentó la fe al rey con una sencilla pregunta. Estaba defendiendo su ministerio y le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y sabiendo Pablo que lo ponía en una situación de compromiso, porque si el rey decía, sí, sí creo, entonces a lo mejor los romanos lo iban a ver mal. Y si dice, no, no creo, entonces también se iba a traicionar a él mismo, porque realmente sí creía. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y de inmediato, Pablo aseveró, yo sé que sí crees. Yo sé que tú crees. Evidentemente que se necesita ser prudente. También en el caso de nuestro Señor Jesús allá con Pilato, pues Jesús se mantuvo tranquilo, se mantuvo sereno, sencillo y Pilato cuestionando, ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú esto y tú lo otro. Y Jesús tranquilo, sencillito. Y pues no hallo yo delito, decía Pilato, en este hombre, ¿por qué quieren matarlo? Y miren, y no pudo encontrar argumentos, dijo, bueno, yo no sé, yo me lavo las manos y allá ustedes, pero nuestro Señor Jesús ni se defendió ni nada, simplemente Pilato se dio cuenta que todo eso nada más era una farsa para querer deshacerse de Cristo Jesús, aquellos líderes. Y con este tipo de trato, estas herramientas que nos dice el Señor que utilicemos, como la sencillez, pues uno puede dar a conocer que está bien, está en lo correcto. Yo sé que tú crees, le dijo al rey. Y luego el rey dijo, Pablo, por un poquito me convences a hacerme cristiano. Pero también por cuestiones sociales y políticas, Agripa no le convenía volverse cristiano. Quería quedar bien con los romanos, quería quedar bien con la sociedad que él representaba, con la política. Entonces, pues prefirió él nada más decir esas palabras, por poco me convences, o sea, no me convenciste, pero pues ya esto es cuestión de cada quien, de cada persona. Por último, pues ser sencillos nos ayuda a mantener la comunión con la hermandad. La sencillez
nos va a ayudar a mantener la comunión con nuestros hermanos, con la iglesia. Dice la palabra de Dios que los cristianos del primer tiempo, pues eran personas sencillas. Allá en Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se mantenían unidos, se mantenían contentos, se apoyaban, se ayudaban, compartían, se aconsejaban. Era un ambiente muy agradable, pero menciona la palabra sencillez. Ahí entre todos había sencillez. Nadie presumía, nadie llamaba la atención, nadie se creía superior. Era un ambiente muy agradable el trato que existía con los cristianos del primer tiempo. Debe de uno de darse cuenta que esto es algo que uno puede tener también, comportarse de una manera tranquila, sencilla. Al hablar de la sencillez de los hijos de Dios, no vamos a poder superar ningún ejemplo o con algún ejemplo a lo que nuestro Señor Jesús mencionó. Y él puso como ejemplo a los niños en cuestión de humildad y sencillez, porque el carácter de un niño, de una niña, es especial. Los niños no se complican la vida, los niños no se complican las cosas con que, ¿qué le voy a poner ahora? Esto ya me lo puse ayer y ya me lo vieron, tengo que cambiarme, tengo que verme diferente. Los niños no se preocupan por eso, a veces hasta ni se preocupan si van peinados. Eso es la mamá la que está ahí, o a veces el papá, peínate muchacho, mira, ¿cómo vas a salir así? Ponte otros zapatos, esos no combinan, ponte otra ropa, ponte esto, ponte el otro. Los niños son tranquilos en ese sentido. A veces hasta cuando van a comer, algunos dicen, no, pues no seas maleducado, no pongas ahí los codos, no comas con las manos. Y ellos son sencillos. Uno de adulto es el que se complica las cosas, se complica uno la vida, se complica uno la existencia. Los niños no. Y le llegaron a preguntar al Señor Jesucristo acerca de quién sería el mayor en el reino. Entonces nuestro Señor Jesús le dijo, traigan a ese niño, pónganlo aquí en medio. Y le dio la gloria a Dios. Y a los niños los mencionó como que Dios era el que les había abierto a ellos la oportunidad, la mente. Eran sencillos como niños, fue algo que el Padre agradó para revelarle las cosas del reino, las mismas que escondió de aquellos hombres complicados, aquellos hombres que decían ser sabios y aquellos que realmente batallaban para tener una fe sólida. Porque muchas personas a veces se complican la vida con filosofías, con ideas, con cosas que supuestamente muy profundas, pero realmente Dios quiere que seamos sencillos, no complicados. La cuestión de entender los misterios de la vida, algunas cosas las vamos a comprender, otras tal vez no, pero ¿importará realmente? Si conocemos a Dios y le tomamos como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, Él nos va a abrir el entendimiento poco a poco, nos va a ayudar a comprender todo lo que necesitamos saber. Necesitan ser como niños, entender las cosas de una manera tan normal, tan humilde. Los niños a veces cuando sufren algún maltrato, alguna agresión, algún golpe, si después se les dice al niño, perdóname, y se pelean dos niños y uno le pide perdón al otro, fácil perdonan, olvidan y no están como uno de adulto recordando, no están como uno a veces, ay, esa persona ya no la quiero volver a ver nunca más en mi vida. Somos los adultos los que no somos sencillos, pero un niño sí lo es. Dijo nuestro Señor Jesús allá en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4.
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué querían aquellos saber quién iba a ser mucho más grande allá arriba en los cielos? Porque es algo que le importa a la gente. Ser los primeros, ser los reconocidos, ser los que llamen la atención, los que reciban el aplauso. Pero nuestro Dios y Padre quiere que seamos personas sencillas, humildes, no complicados, no difíciles de tratar. La verdadera grandeza es comportarnos en un sentido humilde y sencillo, como los niños. También dice el salmista, allá en el Salmo 19:7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto es como si el Señor se propusiera el ayudarnos en el proceso para ser personas sencillas. En el Salmo 116:6 dice, Dios guarda a los sencillos. ¿Es usted una persona que se comporta con sencillez o le gusta lo que es más grande, llamativo, ostentoso? A veces hay personas complicadas, se complican la vida, se enredan ellos mismos la vida y se pueden tomar las cosas de una manera más tranquila, más sencilla. Es cuestión nada más de hacer lo que el Señor nos pide, tranquilos, prudentes, pero sencillos también a la vez, al mismo tiempo. Termino con este pasaje nuevamente de Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, prudentes, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, contaminada. En medio ustedes, utiliza 2 veces la palabra en medio, ahí están, porque no pueden irse, no pueden alejarse, no pueden esconderse. Ahí están, pero necesitan estarlo, pero resplandeciendo como luminares en el mundo. Deben de ser luz, no tinieblas. Deben de, sí, llamar la atención, pero para lo bueno, para lo que es correcto. De otra manera, entonces, no nos comportaríamos como sencillos. Si uno quiere ser alguien que lo vean, y que lo admiren y que lo alaben, entonces no seríamos sencillos. Hijos de nuestro, de Dios, sencillos hijos de Dios. Y esto no debe de dar vergüenza, esto no debe de hacernos sentir mal. Lo que espera Dios de cada uno de nosotros es humildad, ser genuinos, transparentes, honestos. En su momento, claro, habrá el reconocimiento. Uno merece el reconocimiento cuando termina un grado escolar. Si termina el grado escolar, alguno de sus hijos, claro, reconózcale, hágale sentir bien. ¿Para qué? Para que también tenga el deseo de seguir a la siguiente meta. Pero tampoco pues hay que querer ser siempre los mejores, de que más grandes, más reconocidos. No tiene caso. Hay su momento para el reconocimiento, pero también hay el momento para uno estar tranquilo, ser prudente a la vez, sin perder la sencillez. Que Dios nos bendiga, que nos ayude y que nos permita seguir trabajando en estas áreas que todos necesitamos. Por el momento, me despido de ustedes y que Dios me los bendiga grandemente. Hasta pronto.